Páganos $50.000, nos han llegado a decir, no sé si es verdad o no. Y aquí se ven cosas que evidentemente no se pueden ver en otro lugar. Hay que venir preparado psicológicamente y aún así te pone a prueba el desierto. Son las 11:30 de la mañana ahora y ya no se puede dormir en la tienda porque hace mucho calor. Entonces estás traqueteando todo el rato con la bicicleta y me dolía el culo de una manera que no podía ya más. Madre mía. Buenos días, son las 10 de la mañana en Burning Man. ¿Hoy cuál es? Nuestro Black Rock City. ¿Qué es el tercer día? ¿O cuarto? Ya no sé. Cuarto. Hoy es Tutu Tuesday y hoy hay que llevar tutú. Así que ahora vamos a hacer una ruta del café, a ver si nos dan café y desayuno. Aquí los vecinos de los camps. Está la ciudad despertando poco a poco. Ahí vemos a alguna gente haciendo cositas. Ya no ha habido más sustos, ya no ha habido más tormentas de arena. Ya... La de ayer fue fake. Sí. Pudimos salir a explorar, a ver la noche, nos lo pasamos súper bien. Y bueno, ya poco a poco ya la cosa ya va funcionando mejor. Empezamos muy mal, pero ya está remontando todo y la verdad es que ahora un sol, se está muy bien, no hace calor. Sí. Así Y el que- terreno un poco asentadito, que súper bien también porque ayer ni hoy espero que no haya polvo. Así que bien. Aquí las nacionalidades que se encuentran reunidas. Nosotros hemos puesto nuestra piquita en Paraguay y hemos puesto nuestra piquita en Barcelona también, que no había nadie, que había puesto aquí el marker. Pero sí. Bueno, he conseguido una cestita y también la protección está de aquí. Ahora le voy a poner este peluche para mayor confort. El problema es que el suelo tiene muchísimos baches, entonces estás traqueteando todo el rato con la bicicleta y esto es súper duro. Entonces de verdad que me dolía el culo de una manera que no podía ya más. Y bueno, y con la cestita pues también me voy a aligerar un poquito la espalda porque podré poner la mochila delante o el abrigo o las cosas en general. Bueno, hemos conocido aquí a un grupo de españoles súper simpáticos que nos han invitado a la fiesta del jueves. El camp es súper guay, se llama Casa de la Rumba. Y lo tienen todo ambientado así en plan, pues eso, casino, Casa de la Rumba, banderitas españolas. ¡Qué gracia! Me ha encantado encontrar a paisanos. Estos son objetos perdidos de la gente. Podéis encontrar absolutamente de todo. Y ojo porque la gente lo pierde, lo llevan aquí y nadie lo coge. Se puede quedar aquí hasta el final del Burning Man que nadie lo va a coger. Pues nada, otra tormenta. Ya que nos falte. Vaya por, se ha tocado. Bueno, ayer por la noche nos salimos, decidimos dormir y la verdad es que ha sido una gran decisión. Nos hemos levantado a las 5 de la mañana, hemos podido ver el set de Another y hemos estado también viendo otros DJs, otros arcas de estos enormes y súper bien. Y ahora estamos viendo un poquito de arte, pues este señor de aquí nadando, que está por aquí por Deep Playa, que claro, hasta ahora no habíamos podido venir por el tiempo. Hoy, con suerte, parece que el tiempo va a estar bien, esperemos que aguante y que dure y podamos tener un día bueno y una noche buena por fin. Pero es una gran estrategia irse a dormir pronto y levantarse temprano y ver los DJs que tocan a las 5 de la mañana, que son muy buenos, bien descansados, la verdad. Una cosa que he aprendido en este Burning Man es que sí o sí tienes que desplazarte con una e-bike, porque es que con bici realmente es muy cansado, es muy duro y creo que es la mejor manera de transportarse. Gastar un poquito más, coger una e-bike que va sola, es como si fuera una moto y vamos, el esfuerzo nada que ver. Nada que ver la energía que consumes con una bicicleta normal que la que consumes con una e-bike, así que si podéis, recomendación, venir en camper y venir en e-bike. Pero bueno, todas las experiencias son interesantes. Nosotros hemos empezado con una dura y bueno, orgullosos de estar aguantando todo lo que estamos aguantando.
gran día, venga. La esperanza es lo último que se pierde. Ha sido duro, pero ahora vamos a poder disfrutar seguro de un burn muy bueno. Es el aeropuerto de Black Rock City. Ahora nos vamos a subir a una avioneta y vamos a volar para ver el Burning Man desde el aire. Bueno, pues al final nos han dado turno para subir al avión, pero realmente nos lo hemos pensado porque es que había que esperar como 4 horas. Había un chico que llevaba esperando desde las 7 de la mañana y ahora son las 10:30 y todavía no había embarcado. Entonces hemos dicho, bueno, no vamos a perder más horas, aquí el tiempo pasa rápido y, ostras, perder 4 o 5 horas para subir al avión, bueno, seguro que es una experiencia muy chula, pero hay que priorizar. Hay que priorizar muy bien aquí, no desgastarse ni perder tiempo en cosas que no... Si fuera el sueño de nuestra vida, sí, pero como no lo es, pues bueno, preferimos hacer otras cosas y seguir explorando que no perder aquí 4 horas esperando al avión, aunque hubiera estado muy bien. Bueno, ya me he podido lavar el pelo por fin. Ahora nos vamos a una boda y vamos ya con los looks estos ya bonitos, por fin. Ya era hora de que nos pudiéramos arreglar bien sin la lluvia. Y está ya la novia preparada, todo el mundo poniéndose guapo para la boda. A ver el novio, ¿qué está haciendo el novio? A ver, ¿qué está haciendo el novio? Estamos cargando batería. Claro, pasar los nervios, está muy nervioso, ¿no? Mucho nervio, claro. Bueno, pues nada, ya hemos llegado al sitio de la boda, estamos en medio de Deep Playa, estamos cerquita del templo. Bueno, y este es el Burning Man sin lluvia. Ahora sí que sí. Estamos ahora dando una vuelta por la zona de Deep Playa. Y bueno, y esto es que es un no parar, o sea, estamos hiperestimulados. O sea, esto es de verdad que no paran de pasar cosas todo el rato. Es una cosa impresionante. Y hay un montón aquí de art cars, están todos aparcados. Aquí en el mismo lugar. Y bueno, de verdad que esto es una locura. Bueno, ya solo nos quedan 3 días. 3 días y acabamos el Burning Man. Esta noche hemos dormido poquito. Nos hemos ido a dormir muy tarde y son las 11:30 de la mañana ahora y ya no se puede dormir en la tienda porque hace mucho calor. Afortunadamente el tiempo sigue siendo bueno y esperemos que dure así de estable hasta el final del festival. Bueno, esto ya es lo máximo, que decoren un baño por dentro. El baño de los gatos. Había uno que era de las tortugas ninja. Esto es divertidísimo. El Burning Man un viernes, aquí. Clases de costura para arreglar los pantalones de la señorita. I was 3 hours in the camp trying to like, can you help me? But the handyman can. La calle oculta donde hay baretos clandestinos. Que esto es una bodega clandestina donde sirven vermut. Una reunión de vaqueros. ¿Qué está pasando aquí? As we fight to arrive. Lo hemos pasado muy bien hoy, ¿eh? En el Camp Crowley. Ya, acabando de comer y matando la noche un poquito. Hoy ya es el penúltimo día en el Burning Man y ya nos estamos preparando para ir a ver la quema del man. Hoy se quema todo. Bueno, esto ya se acaba. Una experiencia dura, pero súper bonita. Realmente hemos tenido momentos impresionantes y aquí se ven cosas que evidentemente no se pueden ver en otro lugar. Muy guay la experiencia, muy fuerte, la verdad. Es una experiencia heavy, ¿eh? Que esto hay que venir preparado psicológicamente y aún así te pone a prueba el desierto. Igualmente lo recomiendo mucho
Recomiendo también vivir la experiencia con un camp, que es muy bonito, estar con la gente y colaborar, hacer los shifts, ayudarse los unos a los otros, que es lo que al final te llevas y te llena más de ese tipo de experiencias, el compartir con la gente, ¿no? Son como unos campamentos de cuando eras pequeño, pero elevados a la máxima potencia y con un nivel de shows, de arte, de cosas pasando todo el rato, de ideas y de ingenios brillantes, ¿no? Muy, muy, muy interesantes. Y hasta luego habrá un poquito de fiestas con los art cars, por allá por la playa, supongo que estaremos por ahí un ratito y mañana ya se quema el templo y ya, y se acabó el Burning Man hasta el año que viene. Vamos aquí a ver cómo se quema el man. Qué emoción. ¡Qué emoción! Madre mía, esto parece una feria, lleno de cosas por todas partes. Montón de gente, ¿eh? Es que es impresionante la de gente que hay. Muy fuerte esto, ¿eh? Muy bestia. Evidentemente le he dicho que sí. Así que nada, boda. Boda el año que viene. Adoro las nubes rosas, es que cuando era pequeña yo las pintaba así, en el colegio. Y las profesoras no entendían por qué pintaba las nubes de color rosa. Último día del Burning Man, se quema el templo. Nosotros no lo hemos podido ver. Bueno, vamos a disfrutar de ver el fuego, de estar en silencio. Nada que ver con la locura que había aquí en la playa las otras noches. Ciudad ya con la mitad de la gente, que casi todo el mundo ya se ha ido. Y ya somos los últimos los que quedamos. Esto que ayer parecía una feria, está todo el mundo súper tranquilo, los arcars ahí solemnes mirando la hoguera. Qué espectacular también este momento, ¿eh? Realmente, todo el mundo así en silencio. Hoy sí que ya último día en Burning Man. Ya en unas horitas nos vamos. Ya nos despedimos de nuestra tiendita, que nos ha refugiado muy bien todo el festival. Esto es lo que queda del camp, que ya desmontamos un poquito. Pero bueno, todavía hay bastante para recoger. Nosotros ahora ayudaremos un poco a recoger cosas. Y la idea es meterlo todo en este camión, organizarlo bien, y este camión luego se va a Reno, a un contenedor, a guardarlo todo para el resto del año. Nuestro camp realmente tiene bastante mérito porque casi todos somos gente europea y aquí la mayoría de camps tienen a gente de Estados Unidos que, claro, están aquí en el territorio y pueden manejar muchísimo mejor todo lo que es la logística.
Nosotros, sin embargo, tenemos un contenedor en el que hemos tenido que meter todo lo que veis y ya está, no tenemos nada más. Entonces era un campo súper mini, con lo básico, pero aún así yo creo que muy bien resuelto y hemos podido sobrevivir, que era lo importante. Claro, luego nos hemos dado cuenta de que hay otros camps, ¿no?, que son de gente de aquí, americanos, y que realmente eran camps enormes, con unas estructuras súper bien hechas, que tenían un montón de cosas, que incluso les ponían las bicis o les ponían las tiendas a los que estaban en el camp. Pero claro, esos son camps de que se paga muchísimo más dinero, tienen una logística muchísimo más grande. De hecho, nos dijeron que los camps más caros, los que va la gente de Silicon Valley, que iban con todo tipo de lujos, caravanas espectaculares, coches, motos eléctricas súper chulas, todo lo que queráis, aire acondicionado, etc., pagan unos $50.000, nos han llegado a decir. No sé si es verdad o no, pero en Nowhere, por ejemplo, que es el Burning Man de España, que es donde nosotros habíamos ido otras veces, allí todas las personas como que colaboran, los mismos del camp son los que construyen el camp. No vienen personas externas, es la misma gente la que construye el campus, como hemos hecho aquí nosotros, ¿no? Que nosotros mismos hemos tenido que construir todo lo que es la carpa, la decoración, la cocina, cocinar, hacer shifts, limpiar. Bueno, pues resulta que aquí nos hemos enterado que estos camps tan grandes de gente de más dinero, básicamente lo que hacen es contratan a gente para que les construya el camp, contratan a gente para limpiar, para cocinar. Eso también me da mucho que pensar, porque yo creía que era de otra manera esto y resulta que al final es un festival que tiene muchas clases sociales y que tu experiencia la marca mucho, el dinero que inviertas y el dinero que tengas, ¿no? No es lo mismo estar en la tiendita esta que hemos estado nosotros, del Walmart, la más barata de todas, que estar en una super RV, ¿no? Una super caravana de estas con aire acondicionado, 2 baños, 1000 habitaciones, cocina y de todo. Es toda una experiencia. Yo desde luego estoy muy contenta y orgullosa de que hayamos sobrevivido en equipo, ¿no? En comunidad y ayudándonos los unos a los otros. Y aunque las circunstancias fueron durísimas y tuvimos que montar 2 veces el camp entre todos, pues oye, al final yo creo que también es algo que vale la pena vivir y estamos contentos. Para los que tengáis curiosidad del tema de las caravanas, nos explicaron ayer que si alquilas una caravana, por ejemplo en Denver, en otro estado que no sea Reno, cuesta alrededor de unos $4.000 para todo el burn, sin recargos, pero que si la alquilas ya en el estado de Reno, en la ciudad de Reno, y ya se entiende de que va a ser para el burn, te cobran un recargo de $1.000 y te puede costar el triple la caravana. Así que imaginaros la gente que ha venido en caravana, el dineral que se ha gastado entre el equipamiento, alquilar la caravana, alquilar la e-bike. No sé, se pueden haber ido fácilmente a $15.000 tranquilamente. O sea, realmente muchísimo dinero, ¿eh? Vuelta donde empezamos. Ya está todo el mundo listo para irse y dejar el Burning Man. Se llama Exodus en este momento. Ahora vamos a coger el Burner Express, el autobús, y para San Francisco ya. Vamos ya a la cola para embarcar en el autobús. Wow. Ya en el bus de vuelta para San Francisco. Sobrevivimos a todo, finalmente. Unas colas increíbles, se bajo el sol. Madre mía, esto es tela marinera, ¿eh? Hay que aguantar muchas cosas aquí. Nosotros estamos aquí con el ventiladorcito este, que nos ha salvado la vida en un montón de ocasiones. Las uñas se me han mantenido perfectas. Esto sí que es increíble, ha sobrevivido a toda la locura del desierto. Bueno, ya para rematar, el anillito. Súper bonito. Cuando el fuego se apaga y el desierto vuelve a quedar en absoluto silencio, te das cuenta del verdadero propósito del festival. Descubrir que cuando te atreves a salir de la comodidad, incluso bajo la peor tormenta, aparece una versión tuya que no sabías que existía. Si algo te enseña este lugar es a no tenerle miedo al caos y a animarte a lo que venga. Aquí se termina esta aventura en la playa, pero la verdad, ahora empieza otra mucho mejor. Ay, por fin. Qué ganas que tengo de volver.